Quiero enseñar bajo el tema el profeta de Dios cambia la historia. Amén. Diga conmigo, el profeta de Dios cambia la historia. Amén. Es muy interesante esta historia que está en Primera de Reyes y el capítulo 17, porque vemos que Dios le dice a Elías que está en una cueva. ¿Está dónde? En una cueva, y el arroyo se seca, y como no hay agua, el Señor le dice a Elías: levántate y vete a la ciudad que se llama Sarepta de Sidón. Di conmigo, levántate y vete a la ciudad que se llama Sucre. Aleluya. Dios le dice a Elías: levántate y vete a Sarepta de Sidón, porque le he dado orden a una viuda que te sustente. ¿Por qué Elías estaba en una cueva? Porque él había dado una palabra que no iba a llover a causa del pecado del pueblo. Y el ganado, las bestias, todos estaban muriendo, las agriculturas. Y Dios le tenía preparado al profeta un lugar donde se iba a alimentar. Amén. Amén. Porque aunque la tierra estaba empobrecida, aunque la tierra estaba con hambre, Dios nunca deja abandonado a los que le sirven. Amén. No sé si usted me entendió. Toda la nación de Israel, toda la nación estaba con hambre, estaban mal, pero ya Dios le había dado una orden a Elías para que él fuera sustentado. Porque para los hijos de Dios siempre va a estar el respaldo del Señor con ellos. Puede venir lo que venga, pero si Dios está contigo, no te va a pasar absolutamente nada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Elías se levanta de la cueva porque se le seca el arroyo donde tomaba agua, y va entrando a la ciudad. Me imagino a Elías diciendo: alguna viuda, apellido tal, de esas que son millonarias. Pero cuando Elías se da cuenta de que la viuda que le iba a sustentar, conmigo, era pobre, y Elías le dice a la mujer: ¿tú qué haces? Se la encuentra a la salida del pueblo, y le dice a Elías: estoy buscando 2 leños para hacer un poco o una torta, porque tengo un poco de harina para comer mi hijo y yo, y después dejarnos morir. Esas fueron las palabras que ella dijo. Y después dejarnos morir. Ven conmigo. Y después dejarnos morir. Elías dijo: ok, haz como tú has dicho, pero hazme a mí primero. ¿Qué dijo Elías? Dame a mí primero. Cuando él le pide agua, ella sale a buscar el agua. Pero cuando le pide harina o cuando le pide una torta, ella se queja. Ella dice: no, el agua te la puedo dar, pero no te puedo dar pan, porque tengo muy poquita harina, y lo último que tengo es hoy. Di conmigo, hoy. No es casualidad que el profeta haya llegado ese día a su casa, porque los hombres y mujeres de Dios nunca llegan a un pueblo por llegar, nunca llegan a una casa por llegar, nunca llegan a una familia por llegar. Siempre llegan es por algo. Entonces el profeta Elías dijo: haz como tú has dicho, pero dame a mí primero. Esto a mí me impacta, porque es como si yo llegara, voy a colocar ejemplo yo, si yo llegara a tu casa y tú tuvieras 4 onzas de arroz hecho, y tú le dijeras: mira, esto es para mí y para mis 2 hijos, y estamos apurados porque son dragones, son como una combinada, comen arroz.
Entonces yo, como si dijera, ok, dame a tus hijos, pero dame a mí primero. Pero venga acá. Este es adulto, el pastor es injusto. Porque ve que le estoy diciendo que tengo poquita comida, pero me está diciendo, dame a mí primero. El pastor es injusto. Eso es lo primero que nosotros pensamos. Eso es lo primero que nosotros podemos decir. Que injusticia. En vez de traer, me va a quitar lo poquito que tengo. Amén. Pero no sabiendo que el profeta le estaba enseñando algo a la viuda. Porque hay algo que a nosotros, digamos que el mundo nos coloca en nuestra mente. Y es que si no tengo nada en mis manos, yo lo creo y no tengo nada. Y el profeta la estaba confrontando. El profeta le estaba diciendo, de lo poquito que tienes, dame a mí primero. Es una alegoría, es un ejemplo de lo que Dios le estaba diciendo a la viuda. Si tú quieres que todo cambie, colócame a mí primero en tu vida. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Si tú quieres que todo cambie, si tú quieres que todo marche diferente, si tú quieres que todo pase algo, denme a mí primero. Dame a mí primero. Búscame a mí primero. El profeta dice, dame a mí primero. Ella hace la torta y obedece. Aunque ella se quejó, pero obedeció. Amén. Y cuando ella hizo el poquito de torta y se lo entregó en la mano al profeta, el profeta antes de comerla soltó la palabra que Dios había puesto en su espíritu. Y la palabra que Dios había puesto en su espíritu era que yo vine aquí, viuda, no a quitarte lo poquito, sino a traerte la bendición del cielo. A partir de este momento, la harina no escaseará y el aceite no se acabará, porque de forma milagrosa Jehová va a traer bendición a esta casa. Amén. En ese momento, la viuda no entendió nada. Pero di conmigo, al día siguiente, cuando ella fue a la cocina a ver qué había, encontró la harina nueva de una forma milagrosa. Encontró aceite, la tinaja llena de una forma milagrosa. Lo que Dios le estaba queriendo decir a la viuda es que si ella era fiel en lo poco, en lo multiplicado Jehová lo iba a colocar. En lo mucho Jehová lo iba a colocar. El profeta le estaba diciendo, hoy qué hay. Y la viuda dice, no lo puedo creer. Amaneció llena la tinaja de aceite. No lo puedo creer. La harina amaneció demasiado. Y el profeta, me imagino, diciendo, ¿y qué fue lo que diste ayer? Un poquito torta. ¿Y qué pasó hoy? La multiplicación. Porque nada de lo que tú des para Dios vas olvidado. Todo va a traer una recompensa. Un poco de comida. Lo que tú has dado, lo que tú has regalado, lo que tú has sembrado, lo que tú has ofrendado, todo lo que tú has hecho a alguien en esta vida, todo está siendo acumulado porque va a ser recompensado. A su nombre. Te estoy en la introducción porque quiero hablarte de lo que viene ahora. La Biblia dice que el profeta se quedó en esa casa, porque ahí fue donde Dios lo envió. Amén. Pero mire cómo es el Señor. El Señor miró el corazón de esta viuda, porque Él pudo enviar a Elías a otras viudas con dinero. Pero el profeta Elías llegó a una casa donde había necesidad. Y el Señor me dijo esto: donde hay necesidad, llegan los milagros. Donde hay necesidad, hay fe. Su nombre. Por eso el profeta Elías llegó a la casa de la viuda, porque ahí había la necesidad. Y mientras el profeta estaba allí,
la viuda lo estaba sustentando, pero no con el recurso humano, sino con la palabra profética. Aleluya. Porque nosotros tenemos que creer en lo profético. Tenemos que creer en la palabra profética. Si Dios dijo algo, Él lo va a cumplir. Y yo me apropio con lo que Dios dijo, porque yo caminaré conforme a esa palabra, creyendo la palabra. Y todos los días amanecía aceite y amanecía harina, porque el profeta había dicho que la harina y el aceite no iban a escasear. Levanta las dos manos, porque vengo a declarar que ni la harina, ni el aceite, ni el dinero escaseará en tu casa, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Y mientras Elías estaba allí, no había escasez. Escucha. Mientras el profeta estaba allí, no había escasez. Y yo meditando en la palabra, yo decía, cuando esta viuda cocinaba, ¿a quién creía que le daba la comida primero? Al profeta. Porque entendió que si tenía a Dios primero, ella lo tenía todo. Por eso hay una canción que dice, si lo tengo a Él, lo tengo todo. Si Cristo está conmigo, yo lo tengo todo. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Pero pasa algo. Todo era felicidad en esa casa. Pero llega el momento en que viene una prueba. Y la prueba no es para que tú te sientas derrotado o te sientas derrotado. La prueba es para que tu fe se aumente, para que conozcas más a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La prueba siempre va a ser que tú conozcas más a Dios. Las dificultades, los problemas van a hacer que tú conozcas más a Dios. ¿Sabes por qué? Porque nosotros los seres humanos, si estamos relajados, nos relajamos. Si nosotros no tenemos problema, nuestra oración si acaso es del minuto de Dios. Amén. Pero ¿qué nos hace que busquemos de Dios? Los problemas, las dificultades. La viuda estaba viendo al profeta, pero Dios quería que la viuda aumentara más la fe. Y una de las cosas que sucede es que vino una enfermedad. Digo, vino una enfermedad sobre el hijo de la viuda. Aleluya. Y una enfermedad tan fuerte que el niño estaba perdiendo la vida, hasta que perdió la vida. Y ella le dijo al profeta, ¿para qué viniste aquí? Pero ven acá, ¿estás comiendo con quién? Porque el profeta vino. Pero en la dificultad a ella se le olvidó el primer milagro que hizo el profeta. Porque en la dificultad se te olvida lo que Dios hizo. En la dificultad se te olvida que el Dios que hizo el milagro ayer lo puede hacer en tu dificultad. Amén. El Dios que hizo un milagro hace 2 años, hace 3 años, es el mismo que está hoy aquí y que puede hacerte libre de lo que está viniendo, quitándote la paz. Amén, amén. Y ella le dice al profeta, ¿a qué has venido aquí? ¿A traerme muerte porque tengo iniquidades? ¿Ha venido aquí a traerme esta desgracia porque sé que no estoy a paz con Dios? De ninguna manera el profeta llegó a traer desgracia. El profeta llegó a traerle la bendición, pero ella no lo entendía. A su nombre. Porque mientras ella veía la harina multiplicada, el aceite multiplicado, ella se relajó. Usted sabe lo que es acostarse y levantarse y encontrarse el pan, y acostarse y levantarse y encontrarse el pan. No había preocupación de nada. Mientras la nación entera tenía hambre, mientras la gente se estaba muriendo de hambre, mientras no había agricultura, el ganado se estaba muriendo, esta viuda se levantaba y encontraba la bendición de Jehová. Ahora le vino un proceso y le estaba echando la culpa al profeta. Aleluya.
Porque te acuerdas que hay situaciones que muchas veces le echamos la culpa hasta a Dios. Señor, tú no me quieres. Señor, ¿por qué hiciste esto? No, tienes que decir, ¿para qué estoy pasando esto? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Qué me quiere enseñar Dios? ¿Qué quiere Dios que yo me alinee? Que estoy viviendo esto. Porque en ningún momento Dios es malo para hacerte pasar algo, para que tú veas derrota. No, lo que Dios te permite pasar es para que tú aprendas, para que tú te formes y para que te alinees a lo grande que Él tiene para ti. Dale ese aplauso a Él. Aleluya. Y el hijo se murió, esta viuda. Y estaba echándole la culpa al profeta que le hizo multiplicar la harina y le hizo multiplicar el aceite. Se le olvidó todo eso. Y el profeta dijo, dame a tu hijo. Estaba muerto, tirado en una cama. Dame a tu hijo. Y el profeta tomó al niño muerto y se lo llevó al aposento. Di conmigo, al aposento. Y cuando él llevó al niño al aposento, cerró la puerta. Porque en el secreto donde tú vas a encontrar a Dios. Alguien diga amén. En la soledad es donde tú vas a encontrar a Dios. Cuando tú dices, mis amigos se están alejando. Cuando tú dices, nadie me manda un WhatsApp. Cuando tú dices, nadie me tiene en cuenta, debes entender que Dios está alejando toda la gente para que tú dejes de escuchar las voces necias, para que empieces a escuchar la voz de Dios. Amén. Cuando tú te sientas solo, cuando tú te sientas sola, tienes que entender que Dios quiere que estés a solas con Él. Por eso Él quita gente de nuestro lado en determinado momento para solamente estar con Dios. Amén. Aleluya. Y el profeta entró al aposento con el niño muerto y cerró la puerta. Aleluya. Y cuando el niño estaba muerto ahí, esta mañana yo estaba meditando en esta palabra que iba a enseñar, que iba a predicar. Y el Espíritu Santo me hizo una pregunta. Y me dijo, ¿y por qué se murió el niño? Yo le dije, Espíritu Santo, yo no sé. ¿Por qué se murió el niño? Yo decía, será para que la fe de esta mujer. Y él me dijo, vete al inicio de la historia. ¿Qué me dijo el Espíritu Santo? Y el inicio de la historia dice, estoy aquí cogiendo 2 leños porque tengo un poquito de harina para hacer una torta a mí y a mi hijo y dejarnos morir. Mira lo que el Espíritu Santo me estaba enseñando. Había un decreto de muerte en esa casa que ella misma la había dicho. Ay, Dios mío. Por eso siento a Dios, mi hermano. Si por eso tenemos que cuidar nuestra boca. ¿Qué lanzamos? ¿Qué decimos? ¿Por qué tú dices que estoy limpio? ¿Por qué tú dices estoy en quiebra? ¿Por qué tú dices está en cero? Estoy mal, me siento mal. ¿Por qué lo dices? Si estás decretando tú mismo eso, aunque todo cambia al día siguiente, ya te enlazaste con la palabra que dijiste ayer. Esta mañana le dije a mi esposa eso, que el Espíritu Santo me lo dijo. Ella se enlazó con la palabra. Aunque la harina estaba fluyendo, el aceite estaba fluyendo, había una palabra que ella misma la trajo a su casa. Y una de las cosas que el Espíritu Santo me enseñaba es que hay situaciones que llegan hoy de algo que yo dije ayer. Ay, Dios mío. No es el diablo que está atacando hoy, es algo que tú dijiste neciamente hace años atrás. Y esa palabra la usa Satanás para hacernos daño hoy. Pero ¿sabe qué dice el Señor? Hoy se va a decretar otro decreto por encima de lo que tú dijiste. Y el decreto es, somos libres a través de la cruz. Somos libres a través de la sangre. Toda palabra necia va a quedar sin poder y sin autoridad. A su nombre. Cuando el profeta estaba con el niño muerto, el profeta le tocó vencer la palabra que estaba allí. La palabra.
Mira, niño cabezón, no sirves para nada. Y cuando tú tengas 60 años y tu hijo tenga 45, no has hecho nada. Tú lanzaste la palabra. Aunque después te estén matando, dándole la universidad, y él pueda estudiar la universidad, pero hay una palabra que lo está dando, y aunque a ti se te haya olvidado, tú la lanzaste. A su nombre. Gloria a Dios. Cosas que dijimos ayer, cosas que lanzamos ayer. Y cuando hablo de ayer, puede ser 10 años, puede ser 5 años, 8 años. Cosas que decimos ayer pueden estar afectándonos hoy y nos afectan el mañana. Se llaman maldiciones. Aleluya. Y cuando estaban orando, el profeta se metió al niño y empezó a clamar a Dios. Y el profeta empezó a decir: Padre, esta viuda se ha portado bien. Me siento mal porque ella piensa que es por mí. El profeta estaba mal. El profeta se sentía mal porque decía: esta viuda me está echando la culpa a mí. Yo vine y traje desgracia. Aunque el profeta no se había dado cuenta de que esta mujer tenía hace años o meses atrás palabras negativas en su boca. Aleluya. Y en ese momento el niño era el resultado de una palabra que ella dijo: no tengo más harina, no tengo más aceite, vamos a comer y después nos vamos a morir. Pero Jesucristo envió al profeta a cambiar la situación, a cambiar la palabra de muerte que estaba allí. Por eso el profeta se le tiró encima. El profeta oró por él, oró varias veces, clamó. Hay algo interesante que podemos ver en esta historia, y es que el profeta no salió de la habitación hasta que sucediera el milagro. Es interesante ver la fe del profeta. Si usted analiza la historia, Elías oró y el niño seguía muerto. ¿El niño qué? Y él oraba otra vez, porque en su corazón sabía que podía convencer a Dios. ¿Y sabes qué me decía el Señor esta mañana? Sigue orando aunque no veas nada, porque si tú sigues orando, haces mover la mano de Dios a tu favor. Esa palabra es para ti. No dejes de orar aunque no veas nada, porque en cualquier momento la mano de Jehová te va a respaldar y va a traer lo que tú estás pidiendo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale ese aplauso a Cristo, por favor. Aleluya. Aleluya. Es tener esa fe. Hay alguien que lo llama terquedad. Y no es terquedad, es fe. Dile a la persona que está a tu lado: no es terquedad, es fe. Amén. Porque el que no entiende dice: tú si eres terca, tú si eres terca. Si es la pastora, cuando a mí se me mete algo, la pastora dice: oye, pero si eres terco, no espérate, y después termina sucediendo lo que yo estaba deseando. No es deseando, es que algo por dentro me dice: no te des por vencido. Amén. Amén. Cuando tú no te das por vencido, cuando tú no te das por vencida, entonces viene el milagro. Amén. Hay milagros que suceden enseguida, pero hay otros que tú lo provocas. ¿Y cómo lo voy a provocar? Insistiendo, tocando. Dice en la palabra que el juez injusto, ay Dios mío, le hizo justicia a una mujer por su importunidad. O sea, le tocaba la puerta, otra vez, otra vez. Entonces, le hizo justicia por su terquedad. Y si el juez injusto le respondió a esa mujer, cuánto más el Señor, que es justo para responder a sus hijos. Y el profeta estaba allí para no salirme de la historia, y orando, y una lucha. Usted puede imaginarse, mis hermanos, que el profeta le dijo a la mujer: echa para acá el niño.
La mujer estaba esperando que la puerta se abriera con buena noticia. Por eso el profeta no podía fallar. Ay, Dios mío, usted está aquí. Yo no quiero estar ahí en el papel de Elías. La mujer está fuera de la puerta y él tiene el muerto adentro, allá. ¿Y ahora qué? La mujer allá afuera está esperando que el hijo saliera vivo. Y el profeta está orando y el hijo está muerto. ¿Sabe cómo se llama eso? Oración con presión. Oración con presión. Es como cuando yo he ido a lugares que me dicen, pastor, vino la sanidad. Digo, amén. ¿Por qué? Porque usted llegó, usted va a sanar. No, yo no sano. Es Dios quien sana. Por eso, pero Dios lo usa usted y hoy me viene la sanidad. Yo ahí voy a hacer una oración con presión. Porque esa mujer está colocando una demanda. Este hombre de Dios viene y sé que voy a ser sano. Amén. Aquel que se tiene que activar la fe soy yo. Porque ella tiene la fe. Y ella tiene la expectativa que va a ser sana. Como la mujer que vino de Tucumán. Amén. Por ahí me llamaron ayer y no han podido venir por el camino. Pero la mujer ya camina sola. La mujer ya hace oficio. O sea, la brujería desapareció el día que vino. Gloria a Dios. Pero mira cómo era la presión. Que la otra muchacha de Tucumán dijo, vamos allá. Porque yo sé que Dios te va a hacer libre. Era una oración con presión. Amén. Era una oración con presión. O Dios tiene que hacer algo o Dios lo hace. Porque la gente está esperando que Dios hiciera algo. Amén. Y el profeta Elías oró. Dí conmigo, oró y oró. Y de pronto el niño pegó un estornudo. ¡Chas! Vino a la vida. La insistencia del profeta hizo que el que estaba muerto volviera a la vida. Y esto no es historia. Estos son relatos que sucedieron, valga la redundancia, real. Como me dijo una vez un alcalde que hoy en día es cristiano, ese alcalde un día me dijo, pastor, no me siga predicando, que eso son historias. Yo lo que quiero es que el problema se resuelva. Y yo le dije, pero necesito hablarte de las historias de la Biblia para que en ti haya fe, porque si no hay fe no sucede nada. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea que antes de yo orar por un milagro necesito hablar de la palabra para que venga la fe. Y ese muchacho me dijo, no pastor, no me hable de eso, que eso es historia. Yo necesito que Dios me resuelva. Y no, así no funciona. Amén. Entonces lo de Elías no fue un relato que alguien lo escribió, fue algo vivo, fue algo real, fue algo que sucedió. ¿Y por qué te estoy predicando esto? Porque van a haber situaciones adversas. El niño muerto significa una situación adversa, un problema imposible. Pero si nos aferramos y nos agarramos del Dios del día, algo va a ser Dios. Amén. Porque la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Usted está aquí. Amén. Entonces, el niño muerto representa algo en nuestra vida: la economía, el negocio, la salud, el problema familiar, que nos vamos a divorciar, que sí, que no. Esto representa el problema. Pero si ese problema lo colocamos en las manos de Dios, Él lo puede resolver. Amén. Alguien diga amén a eso. Amén. Él lo puede resolver. Él puede traer el cambio. No hay nada imposible para el que cree. Amén. Por eso Elías le creyó a Dios. Y de pronto cuando el niño estornudó, me imagino Elías, descansé. Está vivo. Tomó el niño, abrió la puerta y afuera estaba la viuda. ¿Qué pasó? Y él tomó al niño y le dijo, aquí está tu hijo.
¿Y qué fue lo que dijo la viuda? Definitivamente tú eres varón de Dios, porque las palabras tuyas tienen poder. O sea, la viuda entendió que el que estaba allí con ella no era cualquier persona, era alguien que le creía a Dios. Y a partir de ese momento, esa casa nunca fue más igual. Pregúntame por qué. Porque ya la viuda cambió el lenguaje. Ya ella nunca más iba a desear morir o iba a declarar muerte. Porque en ese momento Dios había roto las cadenas de maldiciones que habían lanzado. Ella misma había lanzado. Recuerden que nuestra boca, nuestra lengua tiene el poder de la vida y de la muerte. Y nosotros tenemos que tener actitud positiva. Nosotros tenemos que tener palabra positiva. Vamos a dejar a un lado que no se puede, que por qué, que nos quejamos, que esto, que lo otro. En nuestra boca tiene que haber palabras. Dios está conmigo. Y si Él está conmigo, Él va a abrir las puertas correctas. Lo que no se abrió, lo que no se dio, es porque no me convenía. Porque Dios va a entregarme cosas buenas, no cosas que traigan maldiciones. Alguien diga amén a eso. Amén. Y cuando el niño vive, vuelve la alegría a la casa, vuelve la alegría al hogar. Y la mujer recupera lo que había perdido. Que se puede recuperar en nuestra vida la confianza en Dios. Que se puede recuperar en nuestra vida la alegría que se ha perdido, el gozo que se ha perdido. Hay familias que ya no comparten en un almuerzo. Hay familias que hay discusiones, hay familias que hay pleitos. Pero el Señor dice: recuperen el amor, recuperen la paz, recuperen la tranquilidad. No hay cosa más agradable al ser humano que tener paz y tener tranquilidad. Su nombre. De nada sirve un banquete completo, pero un arroz con suero lleno de paz en la casa es más agradable que cualquier cosa. Aleluya. Y podemos ver que el profeta cambió la historia de esa casa. El profeta Eliseo cambió la historia de una hambre, porque Samaria estaba sitiado, Samaria estaba acorralada. Samaria era una ciudad, amén. Estaba acorralada de los enemigos y estaban las puertas cerradas, porque antes las ciudades le hacían murallas y estaban las puertas cerradas. Y como las puertas estaban cerradas, nadie podía salir y los alimentos escasearon. La cabeza de un burro costaba plata, el dientes de paloma costaba plata. Si iban a comer, se ancochaba un niño. Eso estaba sucediendo en Samaria hasta que el profeta habló. Digo conmigo, hasta que el profeta habló. Y el Señor me dijo que dentro de ti hay una unción profética. Y en medio del problema tienes que profetizar para que el problema se vaya a un lado. En tu boca hay palabra profética para quitar el problema, para quitar la maldición, para quitar la enfermedad. Y en medio de todo esto, digo conmigo, el profeta habló. Y en medio del hambre y en medio del caos, el profeta Eliseo dijo: mañana a esta misma hora habrá comida en abundancia. Donde no había nada, un amigo del príncipe, un príncipe, se echó a reír. Le dijo el profeta, dudó de la palabra del profeta. Ni que Jehová abriera los cielos, habrá tanta comida para alimentar una ciudad.
Y el profeta dijo, tú la mirarás, pero no la comerás porque morirás. Escucha lo que dijo el profeta. Tú la verás, pero no la comerás porque morirás, por no haber creído a la palabra. Y hay gente que se muere sin ver las bendiciones, simplemente porque no creyeron la palabra. Aleluya. Hay gente que se muere sin ver la gloria, simplemente porque no creyeron la palabra. Me acuerdo un día que estábamos en la sabana, cerquita de los Palmitos. La pastora conmigo no éramos pastores, estábamos apenas nuevos creyentes, con hambre de Dios. No nos perdíamos ni un culto. Donde había campaña ya íbamos. El primer amor. Y nos dijeron que en la sabana había un profeta llamado Pedro Juan, y allá nos fuimos a buscar palabra de Dios. Y resulta que había una sorpresa ese día. Porque cuando llegamos a la sabana estaba Pedro Juan ahí, un señor anciano, pero a él lo estaba visitando una comitiva de apóstoles y profetas. Ella se sentó como en la puerta y yo me senté como aquí, estábamos separados. Y de pronto llegó un profeta hablando en lenguas. Y empezó a hablar ahí. Ese fue el saludo, hablar de la unción que portaba Eliseo. Y él empezó a decir, hay una unción tan así caminando, estaba entrando al kiosco, hay una unción tan grande que quedó en los huesos de Eliseo, que un muerto lo tiraron y el muerto revivió porque tuvo contacto con los huesos de Eliseo, porque en esos huesos quedó el fuego de Dios. Cuando él dijo así, yo estaba sentado en un taburete y me tiraron, ¡pum! Y yo me puse a llorar y miraba para atrás, no había nadie. Y de pronto escuché un grito por allá y resulta que la pastora ya estaba gritando también. Alguien la había empujado y el profeta viene, se da cuenta que nadie nos empujó, que estábamos en el suelo. Ella lejos y yo acá lejos. El profeta dijo, ¿y quiénes son ellos? Son una pareja que vino hoy a visitarme, dijo Pedro Juan, y dijo, tráigamelo, porque la unción que yo estaba hablando sin querer queriendo era para ellos. Ella la cogieron por allá, a mí me cogieron por aquí. Viene un apóstol de Ecuador y dice, Dios te manda a decir que eres apóstol, que vas a predicar. Y yo por dentro decía, amén, lo creo, amén. Dios te va a usar el milagro, amén, lo creo. Le decía a la pastora, tú eres profeta, Dios te va a mostrar los sueños. Ella decía, amén, amén, porque en ese momento estábamos creyendo la palabra sin dudarla. Y para que la palabra haga efecto tengo que creerla sin dudarla. A su nombre. Y de pronto vino el apóstol de Ecuador y vino otro profeta que tenía una unción bárbara. De ahí de Cincelejo. Buscó un botellón de aceite y nos bañó de aceite y nosotros estábamos llenos de tierra. Puede imaginarse cómo quedamos. La ropa era blanca, quedamos negritos pero contentos. A partir de ese día creímos la palabra. Y de eso te vengo a hablar. De creer la palabra. Creer la palabra. No hay cosa más poderosa que creer la palabra. Señor, nos darás para pagar este arriendo. Y ya hoy lo vamos a pagar. Hoy se cumple el mes y tenemos la plata. Hoy lo vamos a cancelar. ¿Sí me entiende? Alguien por la calle dijo, ¿y con qué lo van a pagar? ¿Acaso tú lo vas a pagar? Lo va a pagar Dios, y yo tengo la fe, porque yo le creo a Dios. Yo vine de Corozal, después vine de Galera, vine de Pisa, vine creyéndole a Dios. Amén. Me muevo creyéndole a Dios. No a ustedes les demuestro, no solamente con palabras, les demuestro con fe. Amén. No tenemos sueldo en Estados Unidos, no tenemos sueldo. No, todo lo manda Jehová, Dios. Porque le creo a la palabra. Si Él me dijo, vete para Sucre, porque voy a hacer una revolución en Sucre, yo lo creo. Y se está viendo, se está empezando a ver, y le creo a Dios. Él me dijo, te entregaré la iglesia más grande de Sucre y sus alrededores. Yo lo creo. ¿Cuánto lo creen? Aleluya.
¿Usted cree que porque hoy vemos este poquito aquí? No, mi hermano, el jueves no cabíamos. ¿Usted cree que porque ve poquito las veces va a ir? No. Yo sé lo que Dios me dijo. Sepa dónde vamos. La viuda fue bendecida con aceite, con harina, pero vino la prueba. Aleluya. Y la prueba vino para que la viuda entendiera que Dios estaba en su casa. La prueba viene para que entiendas que Dios está contigo y no te deja solo ni te deja sola. Pastor, se me están levantando los vecinos. Guarda silencio y vas a ver cómo Dios va a orar. Su nombre. Y el profeta dijo, mañana, el profeta Eliseo, mañana a esta hora habrá comida en abundancia. Aleluya. Gloria a Dios. Y al día siguiente, digo conmigo, al día siguiente sucedió un milagro. El campamento del enemigo, que había comida por abundancia, Jehová hizo que ellos escucharan caballos, y dijeron los sirios, que eran los enemigos que tenían rodeado a la ciudad, viene un gran ejército y viene. Jehová hizo que ellos escucharan el paso del caballo, pero por abundancia, y salieron corriendo y se fueron lejos. Y de pronto unos leprosos se dan cuenta y dicen, estos campamentos están solos, hay comida, hay plata, hay oro. Y uno de ellos dijo, hoy hay que dar buenas noticias a Samaria. Fueron a Samaria, le dijeron al rey, el rey investigó y el rey dijo, en 4 o 3 horas abran la puerta de Samaria, porque hay comida en abundancia. No sé qué pasó, no sé qué sucedió, pero hay comida en abundancia. Cuando abrieron la puerta, escucha, de la ciudad, la gente comenzó a correr, y el que no creyó se cayó. ¿Qué le pasó al que no creyó? Se cayó. Y la multitud de gente lo pisó y se murió. El que no creyó vio la comida, pero murió porque no creyó. Y la palabra del profeta se cumplió. Al día siguiente hubo comida por abundancia, porque el profeta cambia la crisis y la situación de tu casa, de tu familia. Pastor, donde hay profeta, dile al que está a tu lado, tú eres profeta. Porque cuando tú declaras palabras con fe, las cosas se van a cumplir. En una adversidad y en una situación, lo que vamos a necesitar es una palabra de fe. Y la palabra de fe, ya con esto voy terminando, la palabra de fe es una palabra que va a ser en contra de lo que se ve. Siempre la palabra que viene de parte de Dios va a ser en contra de lo que se ve. ¿Qué había? Hambre. Se estaban sancochando un niño, comían el estiércol la paloma, se comían la cabeza los burros. Eso es lo que se veía. Pero la palabra del profeta fue, mañana habrá comida en abundancia. O sea, es una palabra en contra de todo. Cuando tú veas que sale una palabra en contra de todo, esa viene de Dios. Porque nunca Dios va a dar una palabra a favor del sistema, sino va a ser en contra del sistema. Lázaro está muerto, tiene 4 días, quiere, dice Jesús, llévame allá. Ya quiere, llévame allá. Jesús ya quiere, llévame allá. La palabra en contra del sistema. Amén. Amén. Y cuando Jesús oró, el que estaba muerto, el que quería, se paró y resucitó. A su nombre. Gloria. Porque el que carga fe va a hacer que todo cambie. Y vengo a declarar que todo cambia en tu casa y en tu familia. Todo empieza a cambiar en tu vida espiritual. Todo va a cambiar, las cosas se van a ver diferentes. Ay, pastor, que mi hijo, ay, pastor, que mi hija empieza a declarar, mi hija es profeta, mi hijo es profeta. Aunque lo vean mal, aunque lo veas alcohólico, no aceptes esa palabra, no la sueltes tú diciendo, mi hijo breve. No, no, tú tienes que decir
decir cuando venga borracho, cuando venga borracha, de qué campaña tú vienes. Aunque él no entienda, tú estás soltando palabras, porque la palabra de fe va en contra de lo que se ve. Alguien diga aleluya. Dale fuerte. La palabra de fe es en contra de todo. Mi casa Maruquita, qué casa tan bella de 2 pisos. El vecino te va a decir loco. Pero tú no sabes que tú estás llamando las cosas que no son como si fueran, porque tu palabra tiene poder. Vamos, diga, mi palabra tiene poder. Diga, mi palabra tiene poder. Eso es lo que te vengo a enseñar esta mañana. Por eso el profeta Elías dijo, mañana o a partir de hoy no escaseará la harina y el aceite. No escaseó. Oró por el muerto, revivió. El profeta Eliseo dijo, habrá comida, hubo comida. Jesucristo dijo, Lázaro revive, revivió. Amén. ¿Qué vas a comenzar a decir a partir de hoy? Tú lo sabrás. Pero hay profeta, hay palabra profética en tu boca. Empieza a soltar palabra, declara palabra. Yo estoy declarando que todas esas carreteras que en décadas no la han hecho, se harán en el nombre de Jesús. Aquí conseguiremos Flechabú, Brasilia. Yo no sé si usted lo está creyendo, pero estoy declarando que aquí encontraremos los taxis. Todo. Voy declarando que habrá de uno, que vendrán más almacenes, que vendrán cosas más económicas. Yo lo estoy creyendo en el nombre de Jesús. Que vendrá un hospital que no tengan que ir lejos ni para San Marcos ni para Balaguer. Que alguien va a invertir aquí. Hay que declarar esa palabra. Que el Caragato lo cerrarán, que el Cauca lo arreglarán y que esta tierra será la mejor de Sucre. Hay que soltar esa palabra. Que habrá empleo aquí en este lugar, en el nombre de Jesús. Y nosotros empezamos a soltar palabras. Bendecimos nuestra tierra. Porque tu palabra y mi palabra tienen poder. Dale ese aplauso al Señor. Ponte de pie. Gracias, Jesús. Porque no vamos a cometer la torpeza que cometió la viuda. Tengo un poquito de harina para hacerme un pan, comer y dejarme morir. Esa torpeza no la vamos a cometer. Vamos a declarar, si hoy se acabó, se llena otra vez. Le doy orden a la nevera que se llene. Le doy orden a mi cuenta, al DNI, a mi billetera que se llene. Le doy orden a mi cuerpo, llénate de salud. En el nombre de Jesucristo.